Bendiciones a todos, hermanos y amigos. En este nuevo video estaremos abordando el próximo tema que es con respecto a Apocalipsis capítulo 15, dando continuidad, ¿verdad?, a esta serie profética en cuanto a este maravillosísimo libro que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, donde nos narra a detalle, aunque no podamos aún por el momento entender en su totalidad el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque aún siguen habiendo ciertos misterios ahí, ¿verdad? Ocultos que serán revelados en su respectivo momento conforme se vayan, nos vayamos o la humanidad se vaya acercando más a este periodo de tiempo. Y con eso de la humanidad se vaya acercando más a este periodo de tiempo me refiero a las personas que se queden en el arrebatamiento, porque las personas que se queden en el arrebatamiento, por ejemplo, van a poder, las que logren vivir hasta el momento de Apocalipsis capítulo 10, donde serán, bueno, quiero pensar que será ahí, porque Apocalipsis 10 es donde se habla con respecto a estos 7 truenos, ¿verdad?, que fueron sellados, que no permitió en este caso el Señor que Juan, el apóstol Juan, los describiera, los escribiera en el libro de Apocalipsis. Le dijo esa voz desde el cielo, ¿verdad? Ya lo leímos. Le dijo a Juan que se detuviera y que no escribiera lo que había escuchado, lo que dijeron esos 7 truenos, ¿verdad? Entonces, eso es un misterio que solamente las personas que se queden y logren llegar hasta ese momento van a poder descubrir o saber, si es que tienen conocimiento de esto y han escuchado, por ejemplo, esta serie, van a poder descubrir o conocer a qué se refirió o qué fue lo que trataron de decir esos 7 truenos que no se le permitió a Juan escribir. Entonces son misterios que se van a ir desenglosando o se van a permitir, el Señor va a permitir que estos ciertos detalles más profundos los puedan las personas, los que se queden, puedan irlos comprendiendo de una mejor manera, incluso puedan ir acomodando bien, en este caso ya el libro de Apocalipsis, lo puedan ir lo puedan ir acomodando de una forma cronológica más perfecta, ¿verdad? Entonces, eso solamente va a poder pasar en ese tiempo, porque ahorita nosotros podemos especular simplemente de lo que pudiera pasar primero o lo que pudiera pasar antes, ¿verdad? O después, o lo que pueda pasar en ese momento exacto. No podemos asegurarlo con tanta certeza, porque la verdad, la palabra del Señor no nos lo especifica así con una exactitud del día al día, ¿no? Entonces, ya para ese entonces se va a poder a comprender mejor. Ah, no, pues mira, aquí Apocalipsis 7 pasó a los 3 meses, ¿verdad? Apocalipsis 8 sucedió a los 4 meses, Apocalipsis 9 se dio a los 5 meses, Apocalipsis 10 se dio o no sé, Apocalipsis 7 se dio a los 7 meses, Apocalipsis 8 al año y medio, Apocalipsis 9 se dio a los 2 años, Apocalipsis 10 se dio a los 2 años y medio, y Apocalipsis 11, 12 y 13 se vino a dar casi a la mitad, a los 2 años y medio de que ocurrió el arrebatamiento. A los 2 años y medio llegó a los otros 2 años y medio acá, ¿verdad? Hace cuenta, los 2 años y medio para 3 años y medio sería un año, ¿verdad? Sería un año más otro año, que sería para hacer una división más certera, serían 2 años, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 11, 12, 13 estuvo más o menos durando en un cierto tiempo determinado de 2 años o año y medio por ahí, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante, los otros, los otros 2 años y medio se concretaron ya con Apocalipsis 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ya solamente las personas que se queden a vivir en este momento, en este tiempo,
van a poderlo sincronizar de una forma perfecta, ¿verdad? Ir tomando registro de exactamente en qué mes pasó cada cosa, en qué plaga sucedió, en qué día, en qué hora, en el día, en la noche, o sea, con cierta exactitud podrá ir tomando registro de todo lo que para entonces, cuando lleguen hasta acá, entonces para ellos, para los que hayan vivido, les haya tocado pasar toda esta tribulación, cuando lleguen acá, porque van a haber muchas personas que van a sobrevivir, como ya lo expuse en el video de la segunda venida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí expuse el juicio a las naciones, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en Apocalipsis capítulo 19. Entonces las personas, en este caso estos cabritos, ¿verdad? Estos cabritos y estas ovejas que van donde el Señor Jesucristo va a apartar las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Creo que son ovejas, disculpen ahí si no recuerdo bien, pero algo así va, son los cabritos de las ovejas. Entonces, aquí donde los va a separar el Señor en el juicio de las naciones, estas personas que logren sobrevivir a este tiempo, para ellos, este tiempo ya fue historia o ya estará siendo historia, estará pasando a ser historia para ellos. Entonces, esas personas van a poder escribir a detalle el libro de Apocalipsis. O sea, perdón, el libro de Apocalipsis ya está escrito a detalle, ¿verdad? Pero como nosotros obviamente no lo estamos viviendo y no lo hemos vivido aún, pues no podemos decir con tanta exactitud. No, pues en el 2027, en septiembre, a las 8 de la mañana, cayó, se derramó o sonó la primera trompeta de Apocalipsis capítulo 7, no, de Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? Y hubo tal plaga y fue así, y tomar registro ya con una exactitud específica, ¿verdad? No, o sea, no porque pues el libro, en este caso el Señor sí nos permite saber lo que va a suceder, porque para Dios el futuro ya es historia, pero el Señor no nos lo especifica con tanto detalle, porque como dice el dicho, ¿verdad? Es un dicho, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y también el Señor no se toma la molestia de tener que especificar tan a detalle, tan a detalle. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de leer el libro de Apocalipsis con los capítulos que tiene, que son 22, imagínate si alguien se va a ver interesado en querer leer el libro de Apocalipsis teniendo 50, 60, 70, hasta 100 capítulos. Si es que el Señor narrara con lujo de detalle, evento por evento, con fecha, en su fecha y todo. Si el Señor se hubiera tomado la molestia de permitirle a Juan que escribiera todo a detalle conforme va a suceder, conforme lo podrían ya narrar los que sobrevivieron hasta el final de este tiempo, se tomaría muchísima Biblia. Tendría que haberle agregado al libro de Apocalipsis muchísimos más capítulos. Te pregunto, amigo, que me escuchas, ¿acaso tú tan siquiera te tomas la molestia de leer el libro de Apocalipsis, aunque sea un solo capítulo? ¿Te imaginas? O sea, si ni siquiera eres o somos, me incluyo como ser humano, aunque yo sí lo hice, lo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo, si como seres humanos no nos tomamos ni siquiera la molestia de leer un solo capítulo de la Biblia, vas a leer, en este caso del libro de Apocalipsis, ¿acaso vas a tomarte la molestia de leer 50, 60, 70 capítulos? Si el Señor hubiera decidido registrar todo a detalle, ¿verdad? No. Entonces, el Señor lo simplifica de esa manera para no hacer el discurso tan extenso. Lo simplifica y trató de simplificarlo, trató de abreviarlo, de hacerlo lo más, minimizarlo, de hacerlo lo más detallado posible, pero de la forma más simple y menos espaciosa, ¿verdad? Para no hacer tan extenso el libro, y aún así es muy extenso, ¿verdad? Porque es demasiada información. De hecho, en los evangelios hay una parte donde
de los evangelios. No recuerdo el versículo, la cita bíblica, ahí disculpen mi falta de memoria en ese sentido, pero recuerdo, sí sé de lo que habla, y es lo importante, que dice claramente que Jesucristo hizo tantos milagros en el mundo que si se hubiera tomado registro de todos y cada uno de los acontecimientos que Jesucristo realizó, habiendo estado aquí en esta tierra cuando vino en su primera venida, no cabrían los libros en el mundo entero. Quizás es una forma, lo podríamos decir sarcástica, ¿verdad?, de decirlo de esa manera, pero es una forma de expresar lo innumerable que el Señor hizo aquí en la tierra, y que obviamente Dios no puede dejar todo a detalle por escrito, porque si nos pesa leer los 4 evangelios, que son 4, imagínate leer 12 de los 12 apóstoles, que cada apóstol hubiera dejado su propio evangelio, narrando a detalle por detalle, milagro por milagro, de toda la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos libros tuvieran que ser? Demasiada información. Entonces no, el Señor en realidad, Él no se enfoca tanto en detallar todo para que uno pueda creer. O sea, porque al final de cuentas el creer viene por fe, y para poder ser salvo necesitas de poquito. Es algo tan simple, solo es arrepentirte y creer en el Evangelio, ¿verdad? Pero eso para el ser humano parece ser imposible, inalcanzable. Y es algo tan simple, o sea, Dios no necesita tanta Biblia o tanta palabra para salvarte. Él no necesita darte tanto testimonio, no necesita tomar tanto registro a detalle de lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Conforme a los hechos bíblicos, sino que para salvarte solo necesitas cumplir con estas 2 demandas: arrepentirte y creer en el Evangelio. Eso es todo, y depositar toda tu confianza y toda tu fe en eso, en que Cristo murió por ti, por mí, por todos nuestros pecados de la raza humana. Y tú podrás creer y cumplir al 100% estas 2 demandas, pero realmente de corazón, que realmente seas nacido de nuevo, que seas bautizado con el Espíritu Santo. Y tú no necesitas saber mero ni de Biblia, amigo. No necesitas mero ni saber de Biblia. Solo necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo para que pases a ser parte de esta pequeña manada que será arrebatada, para que tú pases a ser parte de ser llamado hijo de Dios, heredero y coheredero de Dios y coheredero de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo único que tú necesitas. Entonces no necesitas tantas palabras, o sea, y aún así el Señor se tomó la molestia de dejarnos evidencia suficiente y detallada para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos argumentar esta fe, podamos sustentar esta fe con una forma más sólida, ¿verdad? Imposible de que alguien pueda decir que esto no es real, porque tú me podrías decir, bueno, sí, la palabra de Dios la escribieron hombres como yo, pecadores, sabiduría de hombres. Ok, tú podrás decir lo que tú quieras, pero la palabra de Dios claramente dice que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de los hombres. Y hay un argumento que es irrefutable, y ese argumento no lo vas a poder refutar jamás. Tú que eres ateo, o seas, creas en lo que tú creas, satanista. La Biblia habla acerca de un pueblo, de una nación, donde se originó todo y donde todo va a terminar, y se llama Israel. Y tú podrás quemar la Biblia, y borrarla del mapa, pero Israel sigue estando en el Medio Oriente, vivito y coleando allá, andando en Medio Oriente. Israel sigue con vida. La nación de Israel reverdeció en el año 1948, 49, si mal no recuerdo, y ahí está,
Coincidencia que la Biblia siempre se enfoca, todo el enfoque de la Biblia está en la nación de Israel, y de la nación de Israel vino nuestro bendito Salvador al mundo, predicar esta salvación tan grande. O sea, tú podrás quemar la Biblia y podrás no creer en la Biblia, pero si tú te vas a Israel, allá en Israel te van a platicar todo. No te van a platicar lo del Nuevo Testamento porque ellos no creen en Jesucristo, pero al menos lo del Antiguo Testamento, lo que les conviene, te van a hablar acerca de Moisés, de los profetas, de Abraham, de Adán y Eva. Te van a narrar la misma historia, ¿entiendes? Entonces vemos claramente que el Señor es tan grande su amor por nosotros que aún así se tomó la molestia de registrar lo más a detalle posible, abarcando el menos espacio posible en un libro que no sea en un solo libro, que no sea tan extenso, tan imposible de llegar a leerlo completamente. De hecho, yo para leer este libro metí como año, pasadito de un año, para leerlo de principio a fin, pero tenía que dedicarle como de 3 a 4 horas diarias, ¿verdad? Pero metí como un año y algunos meses, y lo leí todo completo la Biblia. Aún puede uno lograr leer la Biblia de principio a fin, a como el Señor nos las concedió. Imagínate si el Señor hubiera permitido que se registrara todo, ¿cuándo terminarías de leer ese libro? Jamás, jamás de los jamases. No te alcanzaría la vida para terminar de leer este libro, ¿verdad? ¿O cómo tendría que ser ese libro? Entonces, no, el Señor no quiso hacer eso porque al final de cuentas, lo que para Dios realmente le importa y le interesa es la fe. Es la fe. Tú para salvarte no necesitas conocer toda la historia, desde antes de Adán y Eva, cómo cayó Lucifer y sus ángeles, por qué se rebelaron, o desde dónde viene a Dios, quién lo creó a él, si Dios tuvo madre o no tuvo madre, ¿verdad? No. O sea, tú no tienes que irte a tratar de querer comprender esos misterios tan profundos que no se te van a permitir incluso comprender en este momento, y menos si no eres parte del cuerpo espiritual de Jesucristo. Entonces, para Dios no es necesario que tú tengas que comprender todo eso para que puedas creer. Simplemente basta con tener fe, con creer en lo que Dios ya te permitió saber y creerlo con todo tu corazón. Pero el principal requisito que el Señor te pide para salvar tu alma, que es lo que realmente a Dios le interesa, es arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso es lo primero. De ahí viene lo demás por añadidura. Como dice el Señor, primero debemos de buscar nosotros como seres humanos, lo primero que debemos de buscar en esta vida es el reino de Dios y su justicia, es buscar la salvación que Dios nos ofrece para poder ir al cielo a morar, a las moradas celestiales por toda la eternidad. Eso es lo primero que debemos de buscar, la salvación para nuestras almas. Y ya después lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque ya lo demás, el Espíritu de Dios, que es quien nos guía a toda la verdad, que es quien nos lo revela todo, el mismo Espíritu de Dios, que es el mismo Dios en la persona de Jesucristo, él mismo en su completa Trinidad, él nos hará saber y nos permitirá comprender todo lo necesario que nosotros necesitemos comprender o deseemos comprender. Pero eso no nos va a conceder el Señor ya después de que hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y dependiendo del amor que nosotros le tengamos a la palabra, a su palabra, de querer conocer la historia, ¿verdad? De la palabra de Dios, de querer conocer el principio y el origen de todo, ¿verdad? De querer conocer el futuro, el Señor por medio de su Espíritu Santo ya morando dentro de nosotros, Él nos permitirá saber y comprender lo que está por venir y comprender lo que sucedió con mayor profundidad, pero eso ya viene como añadidura después de
cumplir con estas dos principales demandas. Y para poder cumplir con estas dos principales demandas, lo único que tú necesitas es que primero que alguien venga o alguien vaya a tu vida, como es en este caso a través de este video, y que vaya y te predique estas buenas noticias nuevas de salvación y que Dios, el primer requisito es que Dios envíe a alguien a predicarte el evangelio. Segundo requisito es que tú prestes oídos a este anuncio que se te está predicando. Tercer requisito es que tú trates de entender este mensaje, el evangelio, y una vez que tú realmente lo hayas entendido, como cuarto requisito, que tú lo creas, que creas realmente este mensaje. Y quinto requisito, que tú lo aceptes como la verdad y te conviertas a Él. Con todo tu corazón le entregues la vida a Jesucristo por medio de este mensaje, aceptando el perdón absoluto que Dios te da a través de su Hijo Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, que tú aceptes ese perdón, ¿verdad? Entonces, esos 5 requisitos son 2 requisitos principalmente, ¿verdad? Pero de ahí se desenglosan esos 5 que te acabo de mencionar. Eso es lo único que tú necesitas para adquirir la salvación para tu alma. De ahí lo demás viene por añadidura, ¿verdad? El Señor nos lo irá dando en su debido tiempo, conforme las cosas se vayan presentando en el momento actual. Entonces, para eso lo expuse, para poder comprender un poco mejor en cuanto a lo que he venido tratando de desenglosar en este mensaje profético en cuanto a esta serie del libro de Apocalipsis. Entonces, habiendo entendido ya eso, podremos leer ahora Apocalipsis capítulo 15, que es en donde realmente vamos a tocar el tema de hoy para continuar dando seguimiento a este libro maravillosísimo, profético, que por ejemplo incluso para la Iglesia Católica el libro de Apocalipsis lo tienen como un libro del pasado. O sea que para la Iglesia Católica el libro de Apocalipsis es pasado, eso ya pasó. Es una completa herejía. Yo en serio no comprendo dónde sacan tantas. Bueno, es que eso se lo dicen a gente que no estudia la Biblia, ¿verdad? Y si tú le enseñas algo a una persona que no estudia, es como si tú le estuvieras vendiendo una paleta a un niño que no sabe leer ni escribir. Tú le vendes una paleta a un niño, ¿verdad? Que no sabe hacer cuentas, no sabe qué valor tiene un billete de a 100 pesos. Llega el niño con un billete de 100 pesos a la tienda y tú le das la paleta, una paleta que cuesta a 1 peso o a 2 pesos, y le quitas el billete de a 100 y el niño se va contento y se va feliz con su paletita. Y llega el niño a su casa, bueno, mijo, y le dice a su papá, bueno, mijo, pero ¿dónde está el cambio? Y el niño ni caso te hace porque no sabe menos ni hablar. Él contento con su paletita va y se mete al cuarto. O se pone ahí a ver la tele moviendo los piecitos ahí, viendo bien contento, chupándose la paletita. Entonces tú que sí sabes, vas a ir a reclamar al tiendero, bueno, ¿qué pasó? A ver, mi niño cuánto te dio, no te dio un billete de a 100 pesos, yo lo mandé con un billete a 100 pesos, ¿por qué no le dices cambio? O sea, eso ya se hace un problema ahí, ¿verdad? Pero el punto es que ese tiendero le vendió una paleta de 2 pesos a 100 pesos y el niño no percibió, no se dio cuenta y lo aceptó y se fue contento con su paletita, porque no sabe hacer cuentas, no estudió, es ignorante, ciego en cuanto a ese conocimiento, ¿verdad? Es lo mismo con la palabra de Dios. Si tú no la lees, si tú no la estudias, si tú no la escudriñas, si tú no pones ni el más mínimo empeño en estudiarla, a ti va a venir cualquier pastorcillo por ahí o va a venir cualquier sacerdote y te va a lavar el cerebro. Y si tú perteneces a su denominación o si tú perteneces a su religión, como es en este caso en la Iglesia Católica, va a venir un cura, por ejemplo, como en este caso es el Luis Toro, que es el que más
divulga esto y te va a decir, no, el libro de Apocalipsis ya pasó, mira que Apocalipsis capítulo 12 se refiere, la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 se refiere a María, a la Guadalupe. Wow, no, sí es cierto. Y ya. Y la gente, como niños, ignorantes, sin estudio, analfabetos, no saben leer, es como si no supieran leer ni escribir. No saben ni siquiera de los que les está hablando Luis Toro, no saben, esa gente no sabe que el libro de Apocalipsis, ni siquiera saben cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O sea, es incluso hasta impresionante. Puede venir Luis Toro, el cura Luis Toro aquí en mi pueblo, ¿verdad? Que la religión oficial es el catolicismo. Entonces, puede venir Luis Toro y los puede desafiar a todos. ¿Cómo? Los puede desafiar preguntándoles que cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis, y te apuesto que casi el 90% de los católicos, si no es que más, del 90% de los católicos que se presenten ese día a esa misa, o a esa prédica, o a ese retiro, te apuesto que la mayoría, casi el 90 o más del 90% de los católicos no van a saber cuántos capítulos tiene el libro del Apocalipsis. Y lo desafío, porque yo fui católico, y antes de yo venir a Cristo yo no sabía de la Biblia mero, más que lo poquito que me contaban allí en las misas, el pequeñísimo sermoncito que me daban o nos dan, era lo poquito que yo iba pudiendo recopilar, y un poquito por allá de las películas de Semana Santa, ¿verdad? O de Navidad, ahí de poquito en poquito, que casi siempre era lo mismo, repetitivo, era lo poquito que yo iba aprendiendo. Pero de ahí en fuera, yo era un completo analfabeta, un completo ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Y de nada me servía que yo supiera leer, de nada me servía que yo fuera en el bachillerato, que yo haya entrado a la universidad, si ante la Biblia yo era un completo analfabeta. ¿Por qué? Porque no la leía y no sabía yo mero nada de ella. Entonces, viene en este caso Luis Toro y les dice, no, el libro de Apocalipsis ya pasó. Y Apocalipsis capítulo 12, esta mujer se refiere a María. Era una corona por allí, que es la reina del cielo, se refiere a María. Y ya. Pero Luis Toro no les platica, ¿verdad? Que hay un capítulo 13 después del 12, que hay un capítulo 14 después del 13, hay un 15 después del 14, un 16 después del 15, y así consecutivamente hasta que llegas a un Apocalipsis capítulo 22 después del capítulo 21, donde claramente te habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de una ciudad nueva, tallada en oro, ¿verdad? Con 12 cimientos, de las 12 perlas más hermosas y preciosas que ni siquiera nos podamos imaginar que existen, que ni conocemos, o al menos las hemos escuchado mentar, o las conocemos algunos, pero la mayoría ni las conocemos, y al menos yo no. Las 12 puertas que tiene esa ciudad son 12 perlas maravillosas, hermosas, y la ciudad está construida de oro puro, de oro puro y de puro oro, y con calles. La calle céntrica es un agua que brota del mismo trono de Dios, y es un agua como cristalina, ¿verdad? Y que de cada lado de ese río, ¿verdad? Que sale en medio de esa ciudad, del trono, por en medio de esa ciudad, y brota del trono de Dios. De lado a lado está el árbol de la vida, que da 12 veces su fruto, dando su fruto una vez cada mes. ¿Acaso para ti eso te suena como pasado? ¿Que eso ya pasó? A ver, que venga Luis Toro y me diga, me especifique con exactitud en qué porción del pasado ya se tomó registro de esa ciudad que descendió del cielo con esas características tan detalladas. Que me venga Luis Toro y me lo especifique, para que se atreva descaradamente a la gente, porque eso se lo dice a la gente que no conoce de Biblia, pero a una persona que leemos la palabra de Dios y que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, no nos va a engañar. No nos va a engañar cualquier falso supuesto ministro de la palabra de Dios, no nos va a engañar. Que venga Luis Toro a mí a explicarme eso,
porque tengo infinidad de preguntas que hacerle en cuanto a este libro para que se atreva él a decirme que este libro es cosa del pasado, que esto ya pasó, que ya no tiene caso leerlo. Pero eso es lo que le meten a la gente para mantenerlas así, dormidos así, como zombies, sonámbulos así. ¿Para qué? Para que este tiempo les llegue de golpe a la gente, les llegue de sopetón, pum, y se los lleve a todos como en el arca de Noé. ¿Verdad? Por eso lo hacen, son hijos del diablo, ya saben lo que va a suceder, pero ocultan estas verdades. ¿Por qué las ocultan? Porque no les conviene hacérselas saber a la gente, dárselas a conocer, porque mucha gente despertaría y se daría cuenta de que están viviendo un engaño, se darían cuenta de que Apocalipsis capítulo 17 y 18 principalmente habla y especifica claramente acerca de la caída de Babilonia. Y Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia y Apocalipsis 7 habla acerca de la condenación de la gran ramera. Y sabes tú, conforme a estudios profundos que se han hecho, y no tan profundos, porque realmente aquí mismo estos capítulos especifican, describen y detallan con gran claridad a la única religión en el mundo entero que está vestida de púrpura y escarlata, con la copa, ¿verdad? Una copa de oro, con la cual le ha dado a beber a sus feligreses la sangre de los mártires de Dios. ¿Quién es esa única iglesia con la famosa Santa Inquisición, donde mataban al nombre de Dios, supuestamente, ¿verdad? En el oscurantismo, desde Constantino hacia adelante. ¿Cuál es esa única religión? La Iglesia Católica o Roma. La Iglesia Católica gobernando desde Roma, ¿verdad? Entonces, a la Iglesia Católica no le conviene que tú darle a saber a la gente, a darles a conocer que el libro de Apocalipsis es un libro futurista, profético. ¿Por qué? Porque al enseñar ellos tienen que enseñar eso, y al enseñar eso ellos se estarían echando de cabeza que la Iglesia Católica es la iglesia falsa, es la iglesia del anticristo, es la iglesia del anticristo. Por eso se hace pasar por la iglesia de Cristo y está tan perfectamente bien camuflajeada, ¿verdad? Está tan bien camuflajeada que la mayoría de gente no logran percibirse, no se logran percibir, no logran distinguir. No, pero es que sí parece la iglesia de Cristo. Mira, ninguno ha podido tumbar esta iglesia, por más que han tratado de derribarla, por más que la han querido destruir, no han podido, y se han levantado falsos pastores, falsos profetas, cuanta cosa, y no han podido derrumbar a la iglesia católica. Esa es la iglesia de Cristo. Y se basan en esos argumentos y wow, sí es cierto, porque ni las puertas del Hades, ni la puerta del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y así lo hemos visto. Ninguna puerta del infierno ha podido prevalecer contra la iglesia católica. Ah, sí, esa es. Entonces la gente claramente se deja engañar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento bíblico. Son analfabetas, es como si fueran analfabetas. O sea, ¿de qué te sirve a ti o de qué me sirve a mí saber leer y escribir si lo que realmente, o por lo que realmente yo debería de aprender a leer y a escribir, debería de ser para leer la palabra de Dios, que ahorita todavía la tenemos disponible, porque va a llegar en un momento aquí en este tiempo que van a eliminar la Biblia? De hecho, en China ya no permiten leer la Biblia, las queman, ¿verdad? Entonces, ¿a mí de qué me va a servir aprender a leer y a escribir si al final yo me voy a morir sin nunca, jamás haber conocido yo de la palabra de Dios? Y me voy a morir, me voy a ir al infierno, del infierno voy a ser llevado al juicio final. ¿Y qué excusa vas a tener ante Dios? ¿Qué le vas a decir? No, Dios, es que mira, pues yo nunca supe, no tuve la oportunidad de aprender a leer ni a escribir, y por eso yo nunca leí tu palabra. Sí la tenía allí guardadita, por ahí en un altar, la tenía yo ahí acomodada, ahí con un santo, San Judita, la Virgen de Guadalupe, y la tenía yo así, como adorno. Sí, sí, pero nunca la pude leer porque pues yo no sabía leer ni escribir. A lo mejor tú sí te la quieras quitar, pero tranquilo, que para esas personas que no saben leer ni escribir, para eso Dios les manda la palabra a través de personas como nosotros,
para que sí puedan escuchar y por medio de escuchar puedan entender la palabra de Dios, el mensaje principal para tu salvación, que es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, tú no vas a tener excusa de ninguna forma. Ahora, si tú sabes leer y escribir, peor, doble, triple condena para ti. ¿Por qué? Porque sabes leer, sabes escribir, tienes la Biblia en tus manos, puedes leerla, nunca lo haces. Y todavía el Señor insiste a través de tus oídos, ya que por tus ojos no te esfuerzas en lo más mínimo por tratar de leerla. Bueno, pues por tus oídos el Señor trata, por medio de estos videos, de estos mensajes, de estos siervos, trata de hacerte llegar la palabra, el Evangelio, para que tú lo escuches, ya que no lo quieres ver porque tienes mucho trabajo, estás muy cansado, no se te da mucho la lectura, ¿verdad? Bueno, el Señor a través de los oídos te permite que escuches el mensaje para que incluso hasta te relajes ahí en tu sillón y escuches el Evangelio, escuches esta palabra, este mensaje. Entonces, ¿qué excusa vas a tener tú delante de Dios el día de mañana cuando mueras y estés presente delante de este juicio, delante de ese juicio terrible, que es un juicio condenatorio? Solamente este juicio simplemente va a ser para hacerte ver todo eso, todas las oportunidades que tuviste en tu vida de salvarte, todas, para demostrarte Dios que Dios es un Dios justo y como Dios justo te va a juzgar y te va a mostrar todas las inmensidades de oportunidades que te dio en el transcurso de tu vida para que tú te salvaras y te libraras de esta condenación eterna, te libraras de caer al lago de fuego y azufre, el cual fue preparado para el diablo y para sus ángeles, no fue creado para los seres humanos. El problema es que el diablo no se quiere ir solito. Eso es lo único que al diablo le va a servir de consuelo, saber que al menos no se va a ir él solo, se va a ir con la mayor cantidad de seres humanos posibles. ¿Por qué? Porque esa es la envidia que el diablo tiene, que sabe que nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de salvarnos y no caer ahí. Y por eso él nos tiene envidia, porque él sabe que él ya está condenado, él ya no tiene oportunidad alguna. Y como sabe que nosotros aún tenemos oportunidad, él nos quiere arrebatar esa oportunidad. Por envidia, porque siente esa envidia. Nos tiene envidia a nosotros los seres humanos. Y peor aún, nos tiene envidia y todavía nos tiene odio. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los únicos seres vivientes que Dios creó a su imagen y semejanza, y a los cuales Dios les va a conceder el bendito honor de ser herederos, herederos, coherederos de Cristo y herederos de Dios y coherederos de Dios, o más bien coherederos de Dios por medio de Jesucristo, quien es el principal heredero, el principal heredero directo. Y después de Jesucristo nosotros somos coherederos de Dios por medio de el principal heredero, que es Jesucristo. Y como beneficio de ser coherederos con Cristo, como herencia, el Señor lo que nos va a regalar es ese reinado por la eternidad en la nueva tierra, en el nuevo cielo, en la nueva creación, en la nueva Jerusalén, donde nosotros estaremos sentados en tronos con coronas, ¿verdad? Con coronas reinando a las naciones, estando a un lado, estando enfrente del Señor, en la presencia de Dios, reinando juntamente con Él. Dios compartiendo su trono, compartiendo su reinado, compartiendo su gloria con los seres humanos. Cosa que el diablo, Lucifer, en su tiempo, él deseó que Dios, en este caso, que Dios compartiera el trono con él, para él reinar con Dios. Pero como obviamente Dios no creó a Lucifer con ese propósito, ¿qué fue lo que él
¿Qué fue lo que pasó? No, él no lo quiso aceptar, él quería reinar junto a Dios, pero como no se le concedió, ya no quiso incluso reinar con Dios, que Dios compartiera su herencia con él en cuanto a reinar. No, sino que ahora el diablo, el Lucifer, como Dios o sea, le puso los pies bien en la tierra y le especificó bien para qué fue creado, que él no fue creado para eso, para compartir en este caso su gloria con él de esa manera. Él no lo quiso aceptar. Y una vez que Dios le reveló para quién sí la iba a compartir, para los seres humanos, menos lo quiso aceptar el diablo, donde que más repudio le agarró a la humanidad, al ser humano, más envidia, más odio, porque lo que él deseaba a él no se lo concedió, sino que se lo iba a conceder a nosotros los seres humanos. Y él no lo quiso aceptar. Entonces, como no lo quiso aceptar, se rebeló contra Dios, y ahí fue donde ya quiso destronar a Dios de su trono. Ya lo quiso destronar, e incluso dijo ya, ¿verdad?, en los profetas, que se quiso subir al trono de Dios y destronar a Dios de su trono para reinar él. Para quererse él proclamar como Dios y ya querer recibir él pues directamente toda la adoración, queriéndole hacer ver a la creación que Dios era un Dios injusto, ¿verdad? Que lo que Dios estaba haciendo era injusto. ¿Por qué? Porque Satanás quizás fue el primer ser creado por Dios, ¿verdad? Y como primer ser creado, pues él quizás se sentía con ese privilegio, con esos derechos de ser él como primogénito, ser él el heredero principal de toda su gloria, de su reino, de su trono. Pero ¿qué pasó? No, Dios no creó a Lucifer para compartir su gloria con él en ese sentido, sino que luego le sacó a Jesucristo, a quien engendró, y no lo creó. A Lucifer fue el primero, o se podría decir, esto ya son palabras mías, ¿verdad? Conforme a lo que yo he estudiado, que pudiera ser que Lucifer fue el primer creado y como primogénito quiso reclamar esa herencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Como no fue creado por Dios para eso, entonces Dios le reveló sus planes a futuro, ¿verdad? Y entre esos planes le mostró a su Hijo Jesucristo, quien no fue creado, sino engendrado de sí mismo. Entonces ya cuando Dios le reveló que Dios iba a compartir su gloria o le iba a heredar su gloria, no a Lucifer, sino a Jesucristo su Hijo, a quien engendró de sí mismo y no lo creó por sí, sino que lo engendró de sí mismo, y una vez le hizo ver más a futuro con quien sí iba a revelar también su gloria, con los seres humanos creados a su imagen y semejanza. No lo aceptó Lucifer, no lo aceptó, porque él quería o él se sentía con ese derecho, tal vez por haber sido el primogénito, ¿verdad? Porque solamente eso pudo haber sido, para mí, considero que solamente pudo haber sido ese un motivo muy grande que él pudo tomar como pretexto, ¿verdad? O como evidencia para rebelarse, ¿verdad? Para querer hacer ver a Dios como un Dios injusto que no le estaba dando a Lucifer lo que por derecho le pertenecía, que era heredarlo, darle esa herencia por ser el primogénito. Él con ese derecho, él tenía derecho de reclamar lo que por derecho le correspondía por ser el primogénito, esa herencia, ¿verdad? Como todo padre con su hijo primogénito, el principal que tiene derecho a reclamar la herencia es el primogénito, ¿verdad? Es el primogénito. Bueno, o al menos en este caso, bíblicamente es lo que hemos visto desde Abraham y los patriarcas hacia acá. Siempre al primogénito es al que se le concede el derecho de heredar, en este caso, el liderazgo hereditario después del padre. Una vez que el padre fallezca, el primogénito es el que queda como representante de su padre ante toda su familia, ante sus hermanos, hermanas, y en esto incluso incluye en cuanto a los bienes materiales, ¿verdad?
Entonces, así viene desenglosando la historia. Entonces, basándonos en esos argumentos, podemos, o uno pudiera especular que más o menos así pudo haber sido la rebelión de Lucifer, de Satanás. Por ahí pudo haber venido quizás la rebelión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez Lucifer sabiendo eso, ¿qué es lo que ha tratado Lucifer hasta el cansancio? Desde Adán y Eva ha tratado de impedirle al ser humano que el ser humano pueda llegar a ser heredero o heredero de Dios, ¿verdad? Para tratar de impedirle al ser humano que goce de esa bendición de que Dios comparta su gloria con el ser humano, cosa que Lucifer no lo pudo obtener y no lo podrá jamás obtener. Y bueno, sí lo va a obtener, ¿verdad? Por su propia cuenta, porque Dios se lo va a permitir en este tiempo, ¿verdad? A través de sus artimañas, de sus engaños, Dios le va a permitir a Lucifer que termine obteniendo lo que él quiere, ¿verdad? Para que se vaya contento al lago de fuego, donde ahora sí va a ser atormentado, porque ahorita anda libre el diablo, como león rugiente buscando a quien devorar, disfrazándose de ángel de luz, ¿verdad? Y Dios le va a conceder para que se vaya un poco tranquilo al infierno y para que vea que incluso Dios es un Dios justo, ¿verdad? Como Dios justo, todavía le va a conceder que la humanidad lo adore como un Dios, ¿verdad? En este tiempo de 7 años, imponiendo su marca, la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis capítulo 13. Incluso, pues incluso hasta se lo va a permitir, órale, órale, ya que eres el príncipe de este mundo, órale, te voy a dar chance de que todos tus hijos te adoren a través de tus artimañas y tus engaños, ¿verdad? Pero solamente van a ser esas personas que han rechazado hasta el cansancio el Evangelio, han rechazado este mensaje hasta el cansancio, ¿verdad? Personas completamente cegadas, hijas del diablo, son las que van a aceptar esta marca de la bestia y van a adorarlo a él. Entonces ahí este demonio se va a sentir satisfecho porque pues Dios, incluso es Dios quien tiene el control, o sea, es Dios quien se lo va a permitir. O sea, incluso Satanás simplemente es una marioneta, ni siquiera él está haciendo algo por sí mismo. Es Dios quien se lo está concediendo, se lo está permitiendo, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente se lo va a permitir, en este caso de la peor manera, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pues, se lo va a permitir. ¿Quieres adoración? Ok, te voy a dar 7 años disponibles para que logres conseguir que te adoren los que te han de adorar en ese tiempo. Y ya estamos a punto de que este tiempo llegue. Entonces, es lo que te digo, amigo, que me escuchas. En este caso, para estos falsos predicadores no les conviene darte a conocer el libro de Apocalipsis realmente, en su totalidad, porque para eso te tienen que dar a conocer muchas cosas que a ellos no les conviene, porque a ti te van a despertar los ojos o te van a llevar a que tú cuestiones ciertas enseñanzas de ellos, te van a llevar a que tú te hagas preguntas, a que tú te veas interesado en en ciertas doctrinas, en ciertos puntos que como que no encajan, te van a llevar a mostrar interés y te van a llevar a indagar más y te van a llevar a descubrir que la Iglesia Católica en este caso es la iglesia del anticristo, la promotora que está preparando el camino, está preparando el terreno, ¿verdad? Queriendo unificar a todas las religiones del mundo entero en una sola. La Iglesia Católica es la promotora, es la principal promotora, es la que está promoviendo a través de estos papas, como fue el Papa segundo, en este caso, Francisco Pancho, Francisco Pancho, no recuerdo, sí, él, a través de este Papa, eso es lo que está tratando de unificar, incluso vemos allá en el Medio Oriente con la famosa casa abránica, ¿verdad? Que podemos ver ahí que crearon 3 templos, ¿verdad? Crearon 3 edificios grandísimos y en cada edificio están siendo representadas las religiones más poderosas del mundo entero, ¿verdad? Las principales religiones del mundo están siendo representadas en esos 3 edificios.
¿Qué es lo que te dice? Que está en la Iglesia Católica está insistentemente en querer unificar a todas las religiones en una sola religión para preparar una sola religión para el surgimiento del anticristo, preparar el camino para que cuando el anticristo surja a gobernar sobre una sola religión, habiendo ya la Iglesia Católica a través del falso profeta, en este caso el Papa o los papas, tratando de presentarle al anticristo una religión mundial unificada, o sea, todas las religiones del mundo unidas en una sola, aliadas a la Iglesia Católica, para que entonces el anticristo pueda tener control sobre todas las religiones del mundo entero a través de Roma, a través de la Iglesia Católica. Entonces, ese es el plan maquiavélico, ¿verdad?, de Satanás. Y ese es el engaño a través de esta falsa religión. Esta es la iglesia o la religión no de Cristo, sino del anticristo, porque así como Cristo, lo dije anteriormente en los videos anteriores, así como Jesucristo tiene su iglesia santa, perfecta, sin arruga, y digo santa por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Porque carnalmente, lo he dicho, somos pecadores. La iglesia de Jesucristo será arrebatada. Y eso será visible ante todos los que se queden. La Iglesia Católica será arrebatada, lo he estado diciendo, que si realmente esta interpretación del hermano Ulises Astudillo, conforme a la palabra de Dios, es acertada y en el 2026 ocurre el arrebatamiento, la Iglesia de Jesucristo se va al tercer cielo. Y la Iglesia Católica va a seguir. Tú te vas a dar cuenta si te quedas como la Iglesia Católica va a seguir existiendo, va a seguir trabajando, operando, insistiendo en unificar o ya casi habiendo terminado de unificar a las religiones del mundo entero. Ella va a seguir trabajando y tú vas a ver que la Iglesia Católica no fue arrebatada. La Iglesia, todos los católicos se quedaron parejos. Por eso, pero ¿cómo? ¿Por qué? Te podrías preguntar en ese momento. No se supone que es la Iglesia Católica, pero ¿por qué nos quedamos todos? ¿Por qué? Porque el falso profeta, en este caso el Papa, junto con el anticristo que ya habrá surgido para este momento, después de que el arrebatamiento acontezca, va a comenzar a consolar a las personas diciéndoles a los católicos y a los demás, de las demás religiones, va a comenzar a consolar a las personas ¿cómo crees? Haciéndoles creer que los que se quedaron la libraron, los que se quedaron la ganaron. ¿Por qué? Porque esos que se desaparecieron fueron llevados por los extraterrestres, los inducieron los aliens. Si te das cuenta, en las películas de ciencia ficción ya nos están metiendo todo eso, ¿verdad? Ese engaño ya lo están implementando para que cuando este momento del arrebatamiento llegue, esta ramera de Apocalipsis 17 y 18, que es la Iglesia Católica, ¿verdad?, con su falso profeta juntamente con el anticristo, puedan tener una respuesta para la humanidad que va a pedir y a exigir una respuesta. Principalmente los católicos van a pedir y a exigir una respuesta, en este caso a Luis Toro, ¿verdad? A esos grandes curas que son los que más dicen saber de la Biblia, ¿verdad? Les van a exigir los católicos una respuesta. ¿Y qué es lo que va a decir Luis Toro y los demás apologéticos católicos? No, esos se los llevaron, esos eran hijos del diablo o se los llevaron los extraterrestres. Vinieron los ovnis y se los llevaron, nosotros la ganamos. Vamos a orar, vamos a hacer una santa misa, ¿verdad? Por aquellos, pues, hermanitos separados, ¿verdad? Que ya fueron llevados por los extraterrestres, quién sabe a qué mundo o a qué dimensión. Vamos a hacer una misa, pedir por ellos para que nos los devuelvan. Bueno, choro y choro y choro y choro. Todo eso después ya se verá lo que harán, pero tratarán de dar una respuesta a ese acontecimiento, ¿verdad? Para ellos no decir, para ellos seguir insistiendo en hacerles ver que su iglesia es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que los que se fueron no es que se fueron a la iglesia de Cristo, los que se fueron los falsos, los que no pertenecían a la iglesia de Cristo, y los que pertenecen a la iglesia de Cristo se quedaron, ¿verdad?, a seguir gloriando de este mundo, de esta vida, ¿verdad? Mentira del mismo Satanás desde lo más profundo del Hades, y el Señor lo reprenda, ¿verdad?
Entonces, tú que ya tienes este conocimiento, que ya te has tomado la molestia de escuchar, tú vas a saber y a entender claramente y no te vas a dejar engañar por lo que estos falsos profetas, falsos sacerdotes o incluso pastores te digan en ese momento, si es que te quedaras, que no es mi deseo, ¿verdad? Que te quedes, pero si te quedas, tú ya vas a, si ya escuchaste este mensaje, tú sabes que la iglesia, las personas que fueron arrebatadas en ese momento fueron la iglesia verdadera, genuina, redimida por la sangre de Jesucristo, que realmente se arrepintieron y creyeron en el Evangelio con todo su corazón y se convirtieron a Él. Esos fueron arrebatados y fueron llevados al tercer cielo para ser librados de la ira que viene al mundo entero sobre este periodo de 7 años. Entonces tú vas a poder entender eso. Pero si tú no has escuchado este mensaje y no sabes nada de esto, a ti te van a lavar el cerebro, te van a dar a beber a tole con el dedo. Te la vas a creer porque como te puse el ejemplo del niño con la paletita, no sabe leer ni escribir y está ciego como una venda en los ojos. No sabe discernir, entonces a ti va a venir Luis Toro y te va a hacer un puño de payasadas, ahí saca la lupa y saca la lupota y saca ya un binocular, ¿verdad? Un telescopio y hazle zoom y vas a hacerle zoom a parejo y al final te van a engañar, haciéndote creer que esa gente que se fue, los que se fueron los que no pertenecían a la iglesia de Cristo. ¿Verdad? O sea que vino no sé, los aliens. Porque ese va a ser el típico mensaje del anticristo, ¿verdad? Con lo que va a querer consolar a la humanidad que se haya quedado. Porque tiene que dar una respuesta al anticristo para calmar a las personas, para que las personas puedan verlo a él y adorarlo, ¿verdad? Entonces, si tú no has escuchado este mensaje, tú te vas a creer todo eso. Lo más probable es que te lo creas, ese engaño. Y vas a seguir feliz en tu religión, en la famosa iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Siguiendo a Luis Toro y a sus apologéticos, al Papa. Y cuando el Papa te imponga, te obligue a que tú te impongas la marca del anticristo, la marca de la bestia, que adores a su imagen. A ver, lo vas a hacer. Como un niño igual no sabe. El niño no sabe que un tizón quema, un tizón recién sacado de la lumbre quema, no sabe qué es eso. Tú le dices a un niño, a ver, mijo, agarra este palito y se lo das a que lo agarre de la parte donde no está quemada todavía, ¿verdad? Donde aún no llega la lumbre. Le das el palito al niño y se lo pones le dices, mira, mijo, ponte el palito y aquí ves esto que se ve de otro color, póntelo aquí en la mano. Y el niño no sabe, se va a poner el palo, el tizón en la mano y se va a quemar. Y solamente cuando se queme se va a dar cuenta, ¡ay, quema, quema! Y va a empezar a llorar. Pero mientras él no sabe, lo va a hacer, porque él no sabe qué es eso. O le puedes dar a comer o a beber veneno y se lo bebe, se lo toma. ¿Por qué? Porque no sabe leer, no sabe que eso es veneno. Y no sabe incluso ni discernir el olor, si es un olor bueno o huele feo. Se envenena. Es lo mismo con el engaño espiritual, con las mentes humanas. Asimismo, las personas que están completamente religiosamente cegadas, y en este caso va a estar incluida cualquier religión, porque como les digo, la Iglesia Católica, el objetivo de la Iglesia Católica es unificar a todas las religiones. Entonces esto va a aplicar para todas las religiones, para todas las personas que estén en cualquier religión que esté unificada con la Iglesia Católica. El mismo concepto de engaño va a aplicar para todos, para todos. Todos como niños, ¿verdad? Inconscientes, como niños analfabetos, ignorantes de todo esto, van a caer y se van a poner esta marca de la bestia, se van a poner ese tizón y van a ser marcados y se van a sentir contentos y se van a sentir beneficiados, bendecidos, ¿verdad? Porque ahora están siendo mantenidos por el gobierno, ¿verdad? Porque ahora va a haber un solo gobierno mundial, con una sola moneda mundial, donde ya no van a existir fronteras entre países. Tú vas a poder ir a cualquier país y comprar con la misma moneda, ¿verdad? Porque va a tener el mismo valor en cualquier país que tú te metas. Entonces, vas a tener esa libertad y ese beneficio que el mismo gobierno, en este caso el gobierno del anticristo, te va a mantener por el precio de ponerte esa marca.
¿verdad? Entonces, son beneficios que el Dios de este mundo, de este siglo, ¿verdad? Les va a ofrecer, pero eso solamente les va a durar por un muy corto tiempo, 7 años, o incluso menos, 3 años y medio. ¿Tú crees, amigo, que me escuchas, que valdrá la pena para que de ahí disfrutes esos 2 o 3 años y medio? Ponle los 7, que disfrutes esos 7 años de esa famosa libertad financiera que te ofrezca en este caso el anticristo a través de esa marca, etcétera, etcétera. ¿Crees que valga la pena gloriártela esos 7 años para luego por toda la eternidad ser lanzado al lago de fuego y azufre? ¿Crees que valga la pena? Es una pregunta desafiante, amigo, para ti que me escuchas. Créeme si te digo que no vale la pena, pero ni el más mínimo, ni en lo más mínimo vale la pena. Entonces, entiende, amigo, entiende y atiende y escucha este mensaje. No cierres tus oídos, pero no solo tus oídos, no cierres tu corazón. Abre tus oídos y abre tu corazón para que tú estés dispuesto a abrirle la puerta al Señor para que Él entre a tu vida y haga nacer el Señor nuevamente tu espíritu, el cual ha muerto desde el momento en que tú cometiste tu primer pecado conscientemente. Entonces abre tu mente y abre tu corazón para que el Señor pueda entrar y te pueda otorgar la vida eterna, la inmortalidad para tu alma, la salvación, para que tengas que escapar de todo esto y de esto y de esto y de esto, ¿verdad? De 4 eventos. Si tú te quedas en el arrebatamiento, vas a tener que pasar este tiempo. Y si lo logras vivir hasta el final y luego eres uno de esos cabritos que van a ser apartados, vas a ser lanzado al infierno, atravesaste por esta ira del Cordero, la ira de Dios, atravesaste por este periodo, sufriste todo este tormento para luego ser lanzado al infierno, sufrir ese tormento para luego ser sacado y ser llevado al juicio final para sufrir ese terrible juicio condenatorio, para luego ser lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. 4 veces vas a entrar en tormento y en sufrir ese suplicio, amigo. ¿Crees tú que vale la pena venderle tu alma al diablo por esa marca? ¿O tú crees que vale la pena realmente no esperar el arrebatamiento y esperar a quedarte a que el arrebatamiento acontezca para tú entonces creer y morir aquí por Cristo y entonces ya creo y ya doy mi vida por Jesucristo? ¿Crees que valdrá la pena, amigo? No. Por eso el llamado es a que te arrepientas y creas en el Evangelio con todo tu corazón para que seas digno de ser arrebatado, ¿verdad? En el arrebatamiento y seas llevado y seas librado de todo esto, de todo, tanto de estos 7 años como del infierno, como del juicio final, como del lago de fuego y azufre. Puedes ser librado absolutamente de todo esto con simplemente arrepentirte y creer en el Evangelio, con simplemente atender a estas 2 demandas de Marcos 1:15 y convertirte con todo tu corazón al Evangelio, ¿verdad? Eso es lo único. Entonces, habiendo explicado todo eso, ahora ya casi para el final, lo hice al revés, ¿verdad? Ahora voy a dar inicio a tomar lectura al libro de Apocalipsis, al capítulo 15. En este caso, para finalizar el video, vamos a dar lectura a este capítulo donde dice así, Apocalipsis capítulo 15, versículo del 1, ¿verdad? Al 8, porque tiene 8 versículos este capítulo. Ok, continuamos, dice así, el tema principal, los ángeles con las 7 postreras plagas. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira. En ellas, en esas 7 copas, se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios. O sea, se consumaba la ira de Dios para con este tiempo. Dice,
Versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿verdad? Sigue el libro de Apocalipsis insistiendo en esta marca, ¿verdad? Entonces, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Claramente aquí en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. En el versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, ¿verdad? En este caso, los 144,000 que ya están en el cielo, ya están aquí, de pie, en Apocalipsis capítulo 15, ya están de pie en este mar de vidrio mezclado con fuego. Y no solo ellos, o sea, no solo aplica para los 144,000 que ya fueron rescatados, porque en este caso, como lo leímos en el video anterior, o intenté, ¿verdad?, dar esa interpretación, ¿verdad?, que cuando Jesús, el Cordero, vino a cegar la tierra, sentado en esa nube, ¿verdad?, que metió la hoz sobre la tierra y la cegó, yo lo interpreté de esa forma, ¿verdad?, o quise darle esa interpretación de que se refirió a que Jesús vino a sacar a estos 144,000 antes de que la ira de Dios se derramara sobre lo último, ya ahora sí, sin misericordia, sin que hubiera ya absolutamente ningún ser humano perteneciente a Dios. Entonces Jesús aquí en Apocalipsis capítulo 14, antes de que comenzara la ira de Dios, de que fuera derramada la ira de Dios, Jesús vino a cegar la tierra. Entonces vino a sacar o a redimir o a rescatar a esos 144,000 que fueron sellados en Apocalipsis capítulo 7 en sus frentes, ¿verdad? Los vino a rescatar, los vino a redimir, los vino a sacar de la tierra para ser llevados al cielo y ser presentados delante de Dios, como lo describe el mismo Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? En el versículo 1 en adelante, que ya los describe estando ya en el cielo, bueno, en este caso delante de Sión, de Jesucristo que está arriba del monte de Sión, ¿verdad? Pero igual en este mar de vidrio con fuego, mezclado con fuego, ¿verdad? En el cielo, con arpas, ¿verdad? Con arpas en sus manos, tocando un cántico que nadie podía cantar, sino solamente los 144,000. Perdón, como también vamos a ver en Apocalipsis capítulo 15, que también están involucrados todos estos mártires que ya fueron rescatados. Bueno, en este caso ellos no fueron rescatados, ellos tuvieron que morir, ¿verdad? Sus almas fueron rescatadas de la condenación eterna por haber muerto por la causa, por Jesucristo, pero sus cuerpos siguen en el mundo, ¿verdad? Sus cuerpos físicos, pero sus almas sí fueron rescatadas para la vida eterna. Pero físicamente ellos, estas personas, estos mártires murieron por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tanto estos mártires de Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, en el quinto sello, en el versículo 10 dice, en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, ¿verdad? Apocalipsis 6, o sea, se tenía que completar el número de los consiervos de Dios que habían de ser muertos, al igual que ellos, como mártires en este tiempo. Y no solo muertos, ¿verdad? Sino también, en este caso, rescatados, redimidos, o incluso resucitados, ¿verdad? Como fue en el caso de estos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Estos dos testigos que fueron muertos y al mismo tiempo fueron resucitados y llevados al cielo. También aplica entonces tanto para muertos, ¿verdad?
como mártires, como en este caso muertos que resucitaron y como rescatados, porque va a haber varios grupos, o sea, va a haber personas como mártires que van a morir por Jesucristo, sus almas van a ser rescatadas, va a haber otras dos personas que van a ser muertas físicamente y van a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar en sus cuerpos, ya quiero pensar con cuerpos glorificados, van a ser resucitados para ser llevados al cielo, ¿verdad? Como lo leímos en Apocalipsis 11. Y va a existir otro grupo de los 144,000 que van a ser rescatados, ¿verdad? En Apocalipsis 14, donde ya Jesucristo, habiendo ya los 144,000 sellados, habiendo ya cumplido con su ministerio en su tiempo, ¿verdad? Jesús ya viene a rescatarlos, a redimirlos, viene a sacarlos de la tierra para librarlos de la ira de Dios, porque la ira de Dios, o sea, va a ser incluso más potente, más intensa que la ira del Cordero, de Apocalipsis 8, 9, 6, ¿verdad? Incluso la ira de Dios va a ser inimaginable, ¿verdad? Entonces, para la ira de Dios no tiene que haber ningún participante del reino de los cielos, no tiene que haber en este caso, ningún hijo de Dios, vamos a decirlo así, ningún justo, porque Dios va a derramar su ira completamente sobre los injustos, como lo hizo sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre Noé. Entonces, hasta que se complete el número, y el número descrito aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, hasta el número, en este caso, de personas que van a ser rescatadas de este tiempo o que van a adquirir la salvación en este tiempo se va a completar en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Ya como salvación, ya como otorgándoles al Señor la salvación, la vida eterna, porque este otro grupo que van a sobrevivir hasta el final para el juicio de las naciones, estos son los que van a entrar al reino milenial, a los cuales todos estos que ya fueron rescatados aquí, que ya garantizaron su salvación para sus almas, al igual que la iglesia que fue arrebatada, todos nosotros reinaremos sobre todas estas personas que hayan sobrevivido, que hayan sido apartadas como ovejitas a la mano derecha del Señor Jesucristo el día del juicio de las naciones en su segunda venida. Nosotros vamos a reinar, todo este grupo de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14 hasta Apocalipsis capítulo 6, todos estos mártires que garantizaron la salvación para sus almas, junto con la iglesia que ya está garantizada la salvación para sus almas, vamos a reinar en el milenio a todas estas ovejas, ¿verdad? Que el Señor en el juicio de las naciones en su segunda venida va a apartar a su mano derecha. Entonces estas personas van a resucitar en un cuerpo, en su mismo cuerpo mortal, para entonces nosotros, los que ya fuimos salvados, ya tenemos garantizada la salvación eterna, nosotros, la iglesia, vamos a reinar juntamente con Cristo sobre las naciones. Esas naciones van a ser reproducidas, porque va a haber incluso reproducción en el milenio, obviamente por lógica y la misma palabra que lo ampara. Tiene que ser, y eso solamente puede ser con personas que tengan un cuerpo humano, que resuciten en un cuerpo, en su mismo cuerpo, ¿verdad? Como Lázaro, él resucitó, pero en su mismo cuerpo, no resucitó en un cuerpo inmortal para nunca más morir, no, sino que él resucitó en un cuerpo, en su mismo cuerpo resucitó para volver a morir. Entonces, estas personas, las que hayan sobrevivido hasta el final, ellos van a seguir teniendo sus mismos cuerpos. Y en esos mismos cuerpos, bueno, en este caso ya no van a resucitar, ¿verdad? Ellos no van a resucitar, porque obviamente ellos aguantaron hasta el final, ellos van a seguir vivos. Entonces, estas personas que hayan aguantado a sobrevivir hasta el final y que sean apartados a su mano derecha, ¿verdad? Del Señor como ovejitas, esas personas van a entrar al milenio en sus cuerpos naturales, en esos cuerpos naturales con los cuales sobrevivieron hasta el final. Entonces ya en el milenio esos cuerpos les va a permitir
como ya va a ser va a ser el milenio, va a ser una tierra ya completamente restaurada, como en el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces esos cuerpos van a poder durar, como Adán y Eva, van a poder durar muchísimo tiempo en el transcurso del milenio. Van a poder durar incluso los 1000 años hasta el final, de ser posible, pero incluso va a haber muchas muertes en el milenio. Y esas muertes solamente se pueden efectuar ante estas personas, ¿verdad? Que entren al milenio en sus cuerpos naturales. Y sobre estas personas que aguantaron hasta el final de la tribulación, cuyas personas van a reproducirse porque siguen en su cuerpo natural de pecado. Van a poder tener relaciones sexuales en el milenio, se van a poder casar ellos y van a poder dar a luz hijos que van a nacer con ese pecado hereditario, ¿verdad? Pero van a nacer en un ambiente completamente santo, en un ambiente donde Satanás va a estar encarcelado en el abismo. O sea, van a nacer siendo pecadores en el cuerpo pecaminoso, hereditariamente en un cuerpo pecaminoso, van a nacer en el milenio, pero sin absolutamente nada que los induzca a pecar o que los seduzca a pecar o que los tiente a pecar más que su propia carne. Porque ningún demonio, ningún ángel caído, ni Lucifer, ninguno va a poder entrar al reino milenial a interrumpir el reinado de Jesucristo. Ninguno. Cualquier persona, en este caso de los que aguantaron hasta el final y entraron al milenio, o los bebés que hayan nacido en el milenio por parte de estas personas, si ellos pecan en algún momento, Jesús, como Rey justo y nosotros reinando juntamente con Él, vamos a reinar sobre gente con esa naturaleza pecaminosa. Porque si ninguno tuviera esa naturaleza pecaminosa, ¿sobre quién vamos a reinar? No tendría sentido reinar sobre todos los que son santos. Si la justicia prevalece y lo único que existe es justicia, entonces ¿sobre quién vamos a reinar? Para que la justicia pueda ser justicia, tiene que haber algo injusto que justificar como injusto. Entonces, estas personas van a procrear a personas, a bebés, y van a poblar a la tierra, esa tierra que sea restaurada nuevamente, como en el huerto del Edén. Estas personas que sobrevivan hasta el final de esta tribulación de 7 años y sean apartados a su mano derecha como ovejitas y entren al reino milenial para ser reinados por la iglesia de Jesucristo y por Jesucristo mismo, esas personas van a poder van a poblar la tierra por completo, van a tener 1000 años para poblar toda la tierra por completo, ¿verdad? Para entonces nosotros como iglesia de Jesucristo, y Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él pueda ser ungido, pueda ser ungido, ¿verdad? Y se pueda llevar a cabo los 7 conceptos de Daniel, de ponerle fin al pecado, ¿verdad? Ponerle fin a la prevaricación, disculpen si no me lo recuerdo, todos ungir al Santo de los Santos, ¿verdad? Sellar la visión, la profecía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero son 7 aspectos que aún no han sido cumplidos y se van a cumplir en el milenio. Entonces, estas personas que sobrevivan van a tener como mandato, ¿verdad? O como principio o mandato, el mismo principio de Adán y Eva: multiplicaos y poblad la tierra, porque ese fue el deseo del Señor. El Señor, antes de que Satanás los tentara, Dios ya les había dado ese mandamiento a Adán y a Eva, ya les había dado esa orden: multiplicaos y poblad la tierra, multiplíquense. O sea, antes de que Satanás hiciera caer a Eva y a Adán, Dios ya les había dado esa orden. Entonces esa orden se va a cumplir en el milenio, ¿verdad? Pero en un ambiente, o sea, el deseo de Dios y la orden de Dios para Adán y para Eva era que ellos poblaran la tierra, pero sin caer en el pecado, para que la tierra fuera poblada en un lugar sin pecado, en un ambiente completamente lleno de justicia, de la gloria de Dios, ¿verdad?
santo, en una tierra sin fatiga, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en el paraíso. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron, ahora tuvieron que cumplir también con ese mismo mandato, pero ahora de una forma no deseada por Dios, con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Bajo el pecado, contrayendo todas las consecuencias que el pecado trae, ¿verdad? A nuestra vida y a la tierra, ¿verdad? Entonces, ese deseo que Dios tuvo y esa orden que Dios le dio a Adán y a Eva antes de que cayeran en pecado, esa misma orden va a aplicar para estas personas que sobrevivan a esta tribulación y entren al milenio, perdón, para que ellos poblen la tierra, ¿verdad? Para que ellos poblen, y tienen que ser ellos, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia de Jesucristo, nosotros no podemos poblar la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo claramente los puso en sus evangelios, ¿verdad? Cuando le hicieron esa pregunta que, ¿verdad? ¿Cómo fue esa pregunta? Disculpen, esa pregunta fue diciéndole de aquella mujer, ¿verdad? Que tuvo 7 maridos, y le preguntaron al Señor, bueno, Señor, entonces esta mujer que ya tuvo 7 maridos, cuando ella se muera y llegue al cielo, ¿verdad? ¿Cuál de esos 7 maridos será su marido? ¿Verdad? Algo así va la pregunta, y el Señor le dijo que no, tiene un concepto equivocado, erróneo, porque en este caso la iglesia no se puede casar, o sea, no puede haber casamiento entre la iglesia y esposos, o sea, no es de que tú vas a llegar al cielo y vas a conocer a una linda princesa y te vas a casar con ella. O no sé, que tú allá te vas a reencontrar con tu esposa y te vas a casar con ella y vas a vivir como que un matrimonio parecido aquí en la tierra, independiente así de Dios, con tu pareja y haciéndote responsable de ella. Y no, 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 ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, porque nosotros siendo la iglesia ya estamos casados con Jesucristo o nos vamos a casar. Ahorita somos la novia, vamos a entrar a las bodas del Cordero al cielo una vez que seamos arrebatados y vamos a tener a un esposo. Y si ya tenemos a un esposo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a casar con un otro o con otra? Estaríamos cometiendo adulterio. Si Jesucristo se casara con otra esposa, estaría cometiendo adulterio. O si yo me caso con otra mujer, estaría cometiendo adulterio. Entonces, en cuanto a lo espiritual, no, para la iglesia no aplica el casarse y el reproducirse, porque para nosotros ya estamos casados o ya estamos, como José con María, estamos ya desposados con nuestro esposo, que es el Cordero, que es Jesucristo. Entonces, para nosotros no aplica, nosotros ya, si yo me voy con mi esposa al cielo, formando parte de la iglesia de Jesucristo, tanto mi esposa como yo vamos a casarnos con el esposo, con Jesucristo. Nos vamos a casar nosotros con Jesucristo. Y mi esposa y yo ya no nos veremos en el cielo como esposos, nos vamos a ver como compañeros y juntos nos vamos a sentir comprometidos y casados con el esposo, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces en el cielo nosotros ya no nos vamos a ver como esposos, que yo tengo un compromiso con mi esposa en el cielo o así, no. Ahora tanto el compromiso mío como el compromiso de mi esposa en el cielo, siendo ya compañeros en el cielo, nuestro compromiso tanto de ella como el mío será con Jesucristo, con nuestro esposo. ¿Verdad? O sea, me logran entender ese punto espiritual. Entonces, nosotros, la iglesia, juntamente con Jesucristo, no podemos poblar la tierra para gobernarla. No, nosotros ya no nos podemos casar. Nosotros, el número, cuando se complete el número exacto que equivaldrá a la iglesia de Jesucristo, la cual ya tiene su lugar perfectamente bien establecido, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, cuando se cumpla el número perfecto de las habitaciones que hay en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya no va ni a sobrar, ¿verdad? No va ni a sobrar y ni a faltar ninguna habitación en las moradas celestiales, en este caso en la Nueva Jerusalén. Entonces ya no va a tener caso que nosotros como iglesia nos reproduzcamos, porque ya no va a existir un lugar más donde meter a esos bebés, ¿verdad? Y tampoco va a faltar un lugar para meter a otro, no, por eso se tiene que completar el número de los salvados de la iglesia, que forman parte de la iglesia,
para que cubramos toda la Nueva Jerusalén, todas las moradas, y a cada uno se le otorgue su lugar específico y por la eternidad, ¿verdad? Porque a la Nueva Jerusalén ya no se le van a agregar más habitaciones, ¿verdad? Para que moren más y más, entren más a formar parte de la esposa del Cordero. Ya no es un número exacto que se va a ingresar en la Nueva Jerusalén para reinar desde Jerusalén con un número perfecto, sin habitaciones sobrantes y sin habitaciones faltantes, no, cada habitación perfectamente habitada por cada miembro de la Iglesia de Jesucristo, para reinar sobre los que sí se van a poder reproducir, como en este caso, en el milenio se van a poder reproducir estas personas que sobrevivan a este tiempo de tribulación y gran tribulación, que van a entrar con sus cuerpos naturales en el milenio, se van a poder reproducir. De ahí, cuando entremos a la eternidad, ¿verdad? A ese cielo nuevo y esa tierra nueva, estas personas que nacieron en el milenio, ¿verdad? Con el cuerpo de pecado, y esas personas que lograron llegar al final del milenio y que no se dejaron influenciar por Satanás, cuando Satanás sea suelto del abismo al final de los 1000 años para engañar a toda la humanidad, todas esas personas, de igual forma, las que sobrevivieron aquí hasta el final, si lograron aguantar viviendo hasta el final del milenio, juntamente con todos sus hijos, ¿verdad? De generación en generación para ese entonces, que lograron vivir hasta al final de los 1000 años, y que no se dejen engañar por Satanás cuando sea liberado, que incluso van a ser advertidos, van a estar siendo advertidos. Entonces, todas esas personas que vivan en el milenio, que hayan nacido, ¿verdad?, dentro del milenio, por parte de estas personas, con sus cuerpos naturales, esas personas que logran vivir hasta el milenio, hasta el final del milenio, y sea suelto Satanás del abismo, de su cárcel, de su prisión, a engañar a la humanidad, y todas esas personas que no se dejen engañar por el diablo y lo rechacen y acepten a Jesucristo, esas personas van a entrar en esos cuerpos, en esos mismos cuerpos van a entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque habrán pasado esa última prueba de fuego que Dios les va a poner para ver si son dignos de ser reinados por Dios y por su iglesia en la eternidad. Entonces, si ellos pasan esa prueba, esa última prueba que será al final del milenio, rechazando al diablo, habiendo ya probado de ese reino milenial santo, puro, lleno de justicia, ¿verdad? Habiendo nacido en ese ambiente de santidad y probaron la santidad, el reinado, la vara de hierro, la justicia, el amor de Cristo en persona, y termina el milenio y luego van a probar un poquito, una cucharadita se les va a dar a probar para probarlos a ver si son dignos de entrar a la eternidad para ser reinados por Dios, por Jesucristo y por su iglesia desde la Nueva Jerusalén, en la nueva creación. Entonces serán probados un breve de tiempo, ¿verdad? Por Satanás. Entonces Satanás será suelto y saldrá a engañar. Entonces, por primera vez, todas estas personas que nacieron en el milenio, bueno, estas no tantos estas, porque estas ya probaron, ¿verdad? Pero principalmente las personas que nazcan en el milenio van a probar de la tentación de Satanás, se les va a permitir. Entonces Satanás será suelto y comenzará a tentar a todas esas personas nuevas que nacieron en el milenio en sus cuerpos naturales, en cuerpos con un cuerpo hereditario, pecaminoso, cuerpo de pecado natural. Entonces va a comenzar Satanás a tentarlos, a seducirlos, a quererlos engañar, ¿verdad? Y muchos van a caer. Muchísimas personas que nacieron en el milenio la mayoría, incluso la mayoría, se van a dejar influenciar por Satanás y van a caer en esas tentaciones, van a caer en el pecado, y Dios, como un Dios justo, ¿verdad?, con vara de hierro no va a tolerar el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y esas personas que pequen, que se dejen influenciar por Satanás al final del milenio, todas esas personas serán lanzadas al infierno a esperar el día del juicio, ¿verdad? Que incluso ya casi va a ser directo, casi se van a morir, se van a ir al infierno por unos días y luego van a ser sacados para ser llevados al juicio final, porque el juicio final viene después del milenio, ya, al instante, en ese momento se da. Entonces esas personas mueren,
Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre y luego viene el juicio final. Entonces, las personas que hayan rechazado a Satanás y a sus tentaciones, ¿verdad? Al final de los 1000 años, esas personas que nacieron en el milenio y rechazaron las tentaciones y el ser influenciados por Satanás al final del milenio y aceptaron a Jesucristo, esas personas van a entrar a la eternidad para ser reinados, para ser dignos de ser reinados por la eternidad, por Dios y por el Cordero y por su iglesia, desde la Nueva Jerusalén, donde todas, dice claramente el libro de Apocalipsis capítulo 22, 21, ¿verdad? 22 principalmente, que todas las naciones traerán de la tierra, de toda la tierra, traerán las naciones a Jerusalén, traerán ¿cómo dice? La gloria, ¿verdad? Y la traerán a la nueva Jerusalén y entrarán por ella porque las puertas de Jerusalén estarán abiertas, ¿verdad? Y todas las naciones serán reinadas e iluminadas y todas las naciones caminarán sobre la luz que emana de Jerusalén, de Dios mismo. Y esas gente, obviamente, para Dios poder reinar y seguir, continuar reinando por la eternidad, tiene que haber creación, tiene que haber producción de seres humanos. Se tiene que seguir produciendo, en este caso, ¿verdad? Ya no la iglesia, porque la iglesia ya va a ser un número específico que estará reinando a esa sociedad que se estará poblando, multiplicando y multiplicando hasta el infinito, ya dentro de lo que será la eternidad, ¿verdad? Pero ya de personas que ya fueron probadas su fe por fuego, por la eternidad, ¿verdad? Y ya dentro de la eternidad y dentro de la nueva creación, allí yo ya no me meto porque eso ya trasciende de lo que el Señor nos ha concedido comprender. Entonces yo hasta ahorita lo que me ha permitido comprender, se los comparto, ¿verdad? Y más allá, ya no me meto porque es un terreno que yo ya no conozco a profundidad, porque dentro ya de lo que será la eternidad, pues van a ser nuevas leyes, bueno, no tanto así nuevas leyes, pero nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, nuevas leyes incluso, ¿verdad? De justicia, de paz, de amor, de armonía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo eso ya lo conoceré yo cuando esté viviendo en ese momento. Por el momento solo puedo exponer lo que acabo de decir. Entonces, así está. Todo este número completado hasta Apocalipsis capítulo 14 lo estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 15, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 15, ¿verdad? Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, ¿verdad? Ya lo acabo de decir, Apocalipsis 14, los 144,000 también con palmeras, los mártires en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, ¿verdad? Siendo este segundo grupo que pertenecen a la primera resurrección, ¿verdad? Ya estando en el cielo, ¿verdad? Habiendo sido ya rescatados, muertos y en este caso los 124,000 rescatados. Y cantaban, en este caso el versículo 3 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, obviamente esta escena se está llevando a cabo en el cielo, en el tercer cielo, ¿verdad? Obviamente. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones, ojo, lo que acabo de decir, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Cuáles naciones?
¿verdad? Las naciones que acabo de decir, a las cuales va a reinar Dios, van a ser dignas de ser reinadas por el mismo Dios en persona, directamente, en vivo y a todo color, por el resto de la eternidad, en la nueva creación. Esas naciones, ¿verdad? Que después las estaremos viendo más adelante en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tus últimos juicios, ¿verdad? En este caso, para esta humanidad pecadora, autogobernándose a sí misma, ¿verdad? Sobre la cual el Señor está contendiendo fervientemente día con día, ¿verdad? De generación en generación. Versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. De los 7 ángeles. Nadie podía entrar al templo, ¿verdad? Hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, estas 7 plagas estas 7 copas las vamos a ver ya a detalle en Apocalipsis 16, ¿verdad? Pero aquí ya vimos claramente que esta última ira de Dios para con este tiempo será manifestada por medio de 7 copas. 7 copas que se les serán entregadas a 7 ángeles, los cuales están vestidos con ropas limpias de lino fino, ¿verdad? Y vendrán sobre el cielo a derramar copa por copa sobre el lagar, ¿verdad? Porque aquí en Apocalipsis 14 vimos que un ángel vino, ¿verdad? Con otra hoz, metió la hoz y vendimió las uvas, ¿verdad? O sea, preparó a las personas, las metió, vamos a decir así, ¿verdad? Que las puso, ¿verdad? Las puso o las acomodó, ¿verdad? Una vez que Jesús se llevó a los 144,000, entonces este otro ángel vino y preparó, amontonó, cegó, apiló, vamos a decirlo así, ¿verdad? Juntó a todos esos moradores que se quedaron en la tierra para ser dignos de recibir esta ira de Dios por medio de estas 7 copas, que son 7 plagas. Entonces, también se podría entender como una separación, ¿verdad? Donde Jesús vino, se llevó a las ovejitas y dejó, en este caso el ángel, dejó o amontonó, encorraló así como en un corralito, ¿verdad? Donde viene el pastor y se lleva a las ovejas o saca a las ovejas y acumula, ¿verdad? Junta a todos los cabritos. En este caso viene el Señor, ¿verdad? Haciendo una analogía. Vino el Señor Jesús, sacó a todas las ovejas, ¿verdad? Del mundo, que en este caso, los 144,000, los sacó y dejó a esos cabritos. Vamos por poner así el ejemplo, ¿verdad? Y este otro ángel que vino con esa hoz, los juntó, ¿verdad? Vamos a decirlo, que los juntó así en el corral, todos esos cabritos que fueron dejados para recibir por completo y sin que ni uno se pudiera escapar hacia ningún lado. De hecho, pues ¿cómo? De ninguna forma, para que ninguno pudiera escapar de la ira de Dios manifestada por medio de estas 7 copas, a través de estos 7 ángeles. Entonces cada uno de estos ángeles va a derramar la ira de Dios, ¿verdad? Dios les va a dar a beber la sangre de los corderos, de los mártires, ¿verdad?
a través de cada juicio, por medio de cada copa, ¿verdad? Pero para este entonces pudimos ver claramente que todas estas personas que ya fueron mártires, ya fueron rescatados y ya están en el mar de vidrio mezclado con fuego, con arpas en sus manos, ¿verdad? Con palmeras incluso, ¿verdad? Adorando al Señor, adorando y alabando al Señor, cantando estos cánticos. Ellos ya están en el cielo, ya están en el cielo alabando al Señor. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ha llegado, donde ahora Dios va a vengar, ahora le toca su venganza para con todo lo que les hicieron, como lo describe Apocalipsis capítulo 6. Estas almas debajo del altar de Dios, clamando al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vengas y juzgas a los moradores de la tierra por lo que nos han hecho? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces, ¿verdad? Ya en este momento se cumplirá. Dios atenderá al clamor de estas almas de Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Estará atendiendo al clamor de esas almas, donde ya Dios va a derramar ya su ira, ¿verdad? Para vengar la sangre de todos estos mártires, tanto de los mártires como de los 144,000 sellados que fueron redimidos, rescatados, en este caso, ¿verdad? Como lo interpreté o lo quise interpretar, ¿verdad? Y lo expliqué. Entonces ya se va a estar efectuando la ira de Dios, ¿verdad? Atendiendo al clamor de estas almas de Apocalipsis capítulo 6. Entonces, vemos claramente como la palabra de Dios está perfectamente bien sincronizada, acoplada, perfectamente bien, no encuentro la palabra, bien dividida, ¿verdad? Detalle a detalle, solamente hay que escudriñar y el Señor, nosotros hay que hacer nuestro trabajo, que es escudriñar, y el Señor hará el suyo, que es revelar, ¿verdad? Permitirnos comprender lo ya revelado. Entonces, poco a poco, como se podrían dar cuenta, yo hoy incluso aprendí algunas cosas y pude comprender unas cosas con mayor claridad que anteriormente no las había yo tomado en cuenta o no las había yo visto con tanta claridad como ahorita. Entonces lo acabo de hacer. Fue una bendición incluso para mí este video y ojalá y haya sido también para ustedes. Entonces concluyo con este video habiendo expuesto Apocalipsis capítulo 15, donde habla acerca ya de estas últimas 7 plagas o estos últimos 7 juicios que corresponden a la ira de Dios sobre la humanidad en este periodo de tiempo, pero solo sobre un mundo completamente ya limpio de mártires y limpio de siervos de Dios. Aquí ya no va, en esta ira de Dios ya no va a existir. Es como en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, donde ya no existía ningún solo justo, ninguno solo. La ira de Dios viene la ira de Dios viene 100% sobre todos los injustos, donde ya todos los muertos, mártires, ya están en el cielo, protegidos, donde los 144,000 ya están en el cielo siendo protegidos, donde ya no queda absolutamente ningún justo. Entonces, ahora sí, como en Sodoma y Gomorra, Dios, en todo su esplendor, derramará su ira para ponerle fin, para ponerle fin a este gobierno del anticristo o a esta gloria del anticristo, donde se le dará adoración, ¿verdad? Para ya luego emitir incluso el mismo Dios el juicio para emitir Dios el juicio y desmascarar a esta falsa iglesia que se hace pasar la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, ¿verdad? En Apocalipsis 17 y 18. Para ya entonces venir Cristo en su segunda venida a la batalla del Armagedón y, ¿verdad? Posterior a eso estaré hablando. Entonces, bueno, habiendo entendido este mensaje, me despido, hermanos y amigos.
Ojalá y les haya sido de muchísima bendición y recuerden, siempre, ya lo expliqué un poco el Evangelio al principio, pero nuevamente para finalizar trataré de tener esta costumbre de siempre hacerles esta invitación de que entiendan y atiendan a este llamado y a este mensaje de Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo que me escuchas, arrepiéntete, reconócete como lo que eres, un pecador, y pídele perdón a Dios por lo que eres, un pecador que siempre seguirás pecando, aún siendo hijo de Dios, ya habiendo creído en el Evangelio. Entonces, pídele perdón a Dios por lo que tú eres, un pecador, y cree en el Evangelio, cree con todo tu corazón en que Jesucristo ya pagó en la cruz por tus pecados. Él te reemplazó en la cruz, alma por alma. Él reemplazó tu alma. Él padeció la muerte que que tu alma tenía que padecer en el infierno por causa de tus pecados. Jesucristo la pagó en la cruz, habiéndose dejado imputar todos y cada uno de tus pecados sobre su carne, para que su alma fuera condenada, ¿verdad? O su alma fuera expuesta, no condenada, fuera expuesta, perdón, ahí quizás sí me equivoqué, sino que su alma fuera expuesta a esta condenación, ¿verdad? Porque su alma aún seguía sujeta a su cuerpo mientras su cuerpo no moría físicamente. Entonces su alma fue expuesta a esta condenación, ¿verdad? O en parte, él experimentó la muerte del alma por causa de nuestros pecados, habiendo obtenido esa separación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Donde el Padre lo desamparó, murió espiritualmente por causa de nuestros pecados, por lo tanto su alma quedó bajo condenación, quedó expuesta a la condenación eterna. Y él experimentó esa separación, ese desamparo eterno de entre el hombre con Dios por la eternidad. Jesucristo lo padeció en la cruz por amor a ti, por amor a mí, habiéndose dejado imputar sobre su cuerpo, sobre su carne, todos nuestros pecados y pagándolos Él los pagó. Tú ya no tienes que ir a pagar nada al infierno, ya no tienes que ir a pagar por tus pecados. Solo basta un acto de fe, con que tú creas con todo tu corazón en que Jesucristo ya pagó por ti, para que tú no tengas que ir a pagar por tus pecados al infierno, ¿verdad? Entonces, sí, para que puedas entender un poco mejor, en este caso, el Evangelio, para no extender más el video y hacerlo más largo, te invito a que retrocedas a mis videos anteriores desde el principio, donde explico con mayor claridad y especifico en este tema del Evangelio. Ahí puedes encontrar los 3 primeros videos, la primera parte, segunda y tercera parte, ¿verdad? Donde hablo claramente en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Y lo explico a detalle para que lo puedas entender de una mejor manera y puedas tomar la decisión, esa decisión que marcará un antes y un después en tu vida y te otorgará la mayor bendición que todo ser humano pudiera recibir en este mundo, que es la vida eterna, la inmortalidad para tu alma, ¿verdad? Entonces te invito a que veas los videos anteriores para que puedas comprender mejor el Evangelio, ¿verdad? Y puedas tomar esa decisión de arrepentirte y creer en el Evangelio para que tú y yo podamos formar parte de este bendito y glorioso evento conocido como el arrebatamiento, para ser llevados al tercer cielo, ¿verdad? Donde tenemos moradas celestiales que están siendo preparadas para nosotros en la Nueva Jerusalén. Entonces, bueno, amigo y amiga, hermanos y hermanas, me despido, bendiciones, hasta el próximo video y recuerden, Maranata, que significa Cristo viene pronto.